En el Arqueology Museo, participando en estos 14º encuentros arqueológicos. Como ya sabéis, este año queremos dedicar estos encuentros a la arqueología de la guerra, para así tratar de entender la situación actual. Pretendemos ofrecer una visión de los conflictos que vaya más allá de los relatos bélicos, centrándonos en una visión social. Arratsaldeon, eta eskerrik asko berriro ere Arkeologi Museoan 14. topaketa arkeologiko hauetan parte hartzen egoteagatik. Dakizuenez, aurten gerraren arkeologiari eskaini nahi izan dizkiogu topaketa hauek, hauen ikuspegi sozialan oinarrituz. Topaketa hauen aurreko egunetan historia aurrerara eta garai klasikora bidaiatu dugu. Gaur gure historiako etapa berriago batera mugituz. Gorka Martin doktorearen eskutik gerra karlistei buruzko arkeologiak ematen digun informazioa ezagutuko dugu. Hoy, en el Ecuador de estos encuentros, viajaremos a una etapa reciente de nuestra historia. De la mano del doctor Gorka Martin descubriremos qué información nos facilita la arqueología sobre las guerras carlistas. Gorka Martin es graduado en Historia por la UPV y ha cursado el máster en Gestión del Paisaje, Patrimonio, Territorio y Ciudad, siendo actualmente investigador en la Universidad del País Vasco. Unibertsitatean ikasle bezala zegoen bitartean arkeologia proiektuetan parte hartu zuen, lehenik ikasle voluntario gisa eta ondoren arkeologia teknikari gisa. Iban Roldán eta Sergio Escribano ikertzaileekin gerra karlistako gotorlekuetako lehen kanpaina arkeologikoetan lan egin duelarik. Ha desarrollado su tesis doctoral sobre arqueología del conflicto carlista en Vizcaya y Áraba dentro del grupo de investigación en patrimonio construido. Gerra karlistek ondare arkitektoniko ugari garatu zituzten, eta hori da arkeologikoki aztertu daitekeena, eraikuntza horiek aztarnak utzi baitzuten gure paisaian. El patrimonio arquitectónico que se desarrolló a raíz de las guerras carlistas puede analizarse a través de la arqueología, ya que estas construcciones dejaron huella en nuestro paisaje. No obstante, hasta tiempos muy recientes la arqueología no ha abordado su estudio sistemático. Ante esta situación, en el 2016 y desde el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la UPV, comenzó un programa de investigación centrado en el patrimonio y la arqueología de las guerras carlistas, arrojando así luz sobre varios aspectos. Gaur garatuko dituen alderdiak bere ikerketa hobetu ulertzen lagunduko digu. Agradecer a Gorka por involucrarse en estas jornadas y muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí. Mila esker etortzagatik eta gurekin arratsalde honetan egoteagatik. Arratsaldeon, mila esker guztioi etortzagatik. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quería devolver ese agradecimiento al Arkeologi Museoa por organizar estos encuentros tan interesantes y por invitarme a participar en ellos. El auge de la arqueología del conflicto en época reciente necesita este tipo de actividades para poner en común lo que diferentes profesiones vamos haciendo y también para divulgarlo a la sociedad, que al fin y al cabo es una de las metas de este trabajo. A nivel personal tengo que decir que es gratificante y satisfactorio estar hoy aquí como ponente invitado en esta sala tan bien acompañado y no en la soledad de la sala de investigadores como han venido siendo estos años, literalmente enterrado, valga la redundancia, de diferentes informes arqueológicos, materiales y demás. Y lo es aún más al venir a hablar de algo tan nuestro y tan particular y tan importante para la historia del País Vasco y en concreto de Bilbao, como es de las guerras carlistas y de la arqueología de las guerras carlistas. Que sin más decir que en este transcurso de las diferentes guerras carlistas, la ciudad de Bilbao tuvo una importancia muy relevante, de hecho llegó a ser sitiada en 4 ocasiones, y como arqueólogo primero y como bilbaíno después, pues es un orgullo el estar hoy aquí y agradecer nuevamente al museo la oportunidad. Es más, buena parte de lo que se va a presentar hoy aquí parte precisamente de muchas horas de investigación en las salas de este museo, así que reiterar mi más humilde agradecimiento y también homenajear al personal técnico de esta institución que, sin su ayuda y sin su paciencia y simpatía, pues esta labor hubiera sido mucho más ardua. Agradecimientos especiales a Sonia y Torillo Seba por toda esta labor. Y también me permitéis que antes de comenzar dedique unas pocas palabras a mi ama, que tristemente nos dejó hace muy poco, mucho antes de lo que cualquier hijo esperaría, y si hoy estoy aquí ante vosotros con una tesis doctoral finalizada y con todo el esfuerzo que ello supone, ha sido especialmente por el sacrificio que tanto ella como mi aita hicieron para que yo pudiera estudiar. Así que
me permitís que esta charla vaya en homenaje a ella, que precisamente fue la primera persona que me habló de viejas historias sobre pasadas guerras, que a su vez oyó de su padre. Bueno, pues como ha comentado... Como se ha comentado en la introducción y también en las diferentes charlas que me han precedido, el tema de la guerra, ¿no?, actualmente parece que es algo bastante lejano en lo que a nosotros respecta, pero me permitiréis que empiece esta ponencia con algo muy actual, que es la guerra de Ucrania, ¿no? Estas imágenes de las ruinas que hay en Mariupol o en Kiev, pues recientemente se os han hecho muy comunes en los telediarios y demás, pero es que lo interesante aquí es que hace 149 años los proyectiles no caían en Bakhmut, Kiev o Mariupol, sino que lo hacían en Artekale, en Somera o en San Antón. Aquí podéis ver una imagen del primer día del bombardeo carlista de Bilbao, y en todo este contexto la propia ciudad se militarizó. Aquí podéis ver una perspectiva desde un fuerte liberal, el fuerte del Morro, con la iglesia de San Antón en este plano, y bueno, nosotros más o menos estaríamos por aquí, para que veáis la potencia que tienen estas imágenes, ¿no?, que nos retrotraen a un pasado, a una situación que actualmente nos parece completamente ajena a nosotros. Y si bien la guerra ha ido evolucionando, pues desgraciadamente los efectos de la misma siempre han sido los mismos. Los edificios que vemos en ruina en diferentes poblaciones ucranianas, pues no dejan de ser un calco de lo que se vivió en nuestra ciudad hace 149 años. Bien, no me extenderé demasiado en la contextualización de las guerras carlistas, porque bueno, yo creo que más o menos todos los que estamos aquí conocemos un poco a grandes rasgos pues lo que significaron. Simplemente comentar que, bueno, más o menos actualmente se considera que hubo tres: la primera guerra carlista, la guerra de los matinés, que por su especificidad que únicamente ocurre en Cataluña se denomina con ese nombre, y la segunda guerra carlista o última guerra carlista, que será de la que más hablaremos hoy aquí. Si bien es cierto que el casus belli era una cuestión dinástica, es decir, el rey Fernando VII fallece en 1933 sin descendencia masculina, lo que virtualmente convertía a su hermano Carlos María Isidro en monarca. No obstante, antes de morir e influenciado por su mujer, la regente María Cristina, Fernando promulgó la pragmática sanción, que otorgaba soporte legal a su hija, una hija femenina, Isabel, para que fuera coronada reina. Esto no fue aceptado por Carlos y por parte de la corte y de la sociedad española, y estalló la guerra civil, la primera guerra carlista o guerra de los 7 años. Pero a pesar de todo este embrollo dinástico y legislativo, lo que de verdad encontramos en el fondo es una problemática que venía gestándose desde hacía varios años, por la cual, desde la introducción de los ideales liberales, lo que tenemos es una pulsión constante que se escenifica globalmente en diferentes países del mundo occidental. En este caso, simplemente por hacer una pequeña contextualización, pues desde la Revolución Francesa, que es cuando estos ideales estallan, pues a lo largo de todo el siglo XIX, de la mayor parte de la centuria, lo que va a presidir todo este periodo histórico va a ser la pulsión entre elementos revolucionarios y elementos contrarrevolucionarios, reaccionarios, que en el caso español sobre todo va a ser entre carlistas, sobre todo a partir de 1833, que aglutinarán un poco el descontento o la reacción a esa revolución liberal, y liberales. Si bien es cierto que ya durante la Guerra de Independencia Española hay tensiones entre afrancesados, que se llaman, y los patriotas, es decir, entre corrientes liberales y conservadoras. Y no quería terminar sin llamar la atención de que, al fin y al cabo, una de las cosas o de las dinámicas, las características que siempre hemos visto en las guerras carlistas es que son algo muy local, ¿no? Algo muy vasco-navarro, pero que en parte es así, pero en parte también tenemos que tener en cuenta que todo parte de un contexto global en el que un mundo tradicional
que todavía persiste, se enfrenta a las corrientes modernas o contemporáneas en diferentes escenarios y en la mayor parte de las ocasiones de manera sangrienta y violenta. Y bueno, por citar algunos ejemplos, pues la guerra de Vendée, la guerra civil estadounidense o las que tenéis ahí en pantalla. Y por último mencionar que los principales escenarios de estos conflictos pues fueron el Teatro del Norte, que es País Vasco y Navarra, o bueno, mejor dicho, provincias vascongadas en la época y Navarra, Cataluña y el centro, que englobaba diferentes partes de Aragón, Castellón, Cuenca y Teruel. No obstante, la guerra, como es lógico, tuvo su efecto en el resto del territorio español y también hubo otro tipo bueno, incluso partidas e intentos de formar ejércitos en Galicia, Extremadura, Asturias, Cantabria o Andalucía. ¿Y qué es lo que generó toda esta serie de conflictos? Pues campos de batalla, que hoy son batallas olvidadas. Aquí podéis ver perfectamente pues, bueno, una trinchera carlista en el Valle de Somorrostro, enfrente de la Petronor. Y fortines en ruinas, que en este caso todos los que veis son más o menos del entorno de Bilbao. Seguro que alguno incluso lo conoce. También es cierto que a diferencia de otras etapas, de otras épocas históricas, me acuerdo de lo que comentaba Elena Torregaray en la conferencia anterior, que bueno, el problema de la época clásica es que se cuentan con muy pocas fuentes escritas. Pues para la época contemporánea tenemos una abrumadora cantidad. Aquí tenéis bueno, diferentes obras que se escribieron sobre las guerras carlistas, pero es que también tenemos una importante documentación archivística en bueno, partes de guerra, planos, cartografía histórica, incluso hemeroteca, prensa de la época y también fotografía. Todo ello ha cristalizado en una producción historiográfica sólida y abundante que nos habla de diferentes aspectos de estos conflictos, ¿no? De sus aspectos militares, sociológicos, incluso económicos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que puede decirnos la arqueología? Pues el objetivo un poco de esta ponencia es un poco eso. A través de 3 ejemplos, pues bueno, iré detallando qué es lo que se ha hecho a nivel arqueológico y estas cosas, estas investigaciones, qué es lo que aportan o qué es lo que nos dicen. En primer lugar, el convento de San José de la Isla, que actualmente se ubica en Sestao. Se trataba de un convento del siglo XVIII, ubicado en una zona de alto valor geoestratégico. De hecho, podéis ver que controla parte de este meandro de la ría y su confluencia con el río Cadagua. Y además, desde una zona relativamente alta. Por si esto fuera poco, era uno de los pocos fondeaderos que existían en este tramo de la ría, por lo cual era bueno, un punto de estrategia naval relevante. En lo que se refiere a su arquitectura, pues simplemente podéis ver que es un convento estándar con esto de aquí sería lo que es la iglesia y bueno, luego las habitaciones conventuales en torno a un patio, pero aquí ya tenemos un elemento diferenciador, que es esta estructura de aquí, que es una batería de artillería abarrotada clásica, una estructura militar, como decía. Este yacimiento fue excavado en sucesivas campañas, precisamente por una de las técnicas de este museo, y gracias a esta labor se detectó una fase importante relacionada con la Primera Guerra Carlista, momento en el cual se estableció un destacamento, curiosamente, anglo-isabelino, es decir, formado por tropas inglesas que los británicos apoyaron tanto financieramente como con armas en el territorio al gobierno liberal y parte de tropas españolas. En el caso británico, pues bueno, todos sabemos de su larga tradición de control naval y no es precisamente coincidencia que establecieran un destacamento en un punto de control tan importante como era este. Además, se envió un navío, el Sarracén, y algunos infantes de marina. De esta manera, el convento fue militarizado y tuvo un importante papel en la batalla de Luchana, la famosa
batalla de Luchana, en la que Espartero, pues en ese segundo sitio de Bilbao, logró romper la línea carlista y liberar la ciudad. A nivel arqueológico, uno de los procesos más interesantes documentados fue la progresiva militarización de las estructuras conventuales. Es decir, en un primer momento, en una primera fase, la arquitectura responde a una fortificación eventual, es decir, lo que se hace es aprovechar y modificar mínimamente lo existente. En este sentido, pues el lagar y la bodega, que eran estructuras semienterradas, por lo cual ya ofrecían cierta protección, se desmontaron en parte y se abrieron aspilleras, que básicamente son huecos para disparar los fusiles. También se modificó la circulación interna de diferentes espacios para proteger a los infantes, y además los arqueólogos pudieron documentar improntas de flejes, de barriles, como los que veis aquí, que sería una fortificación de este tipo. Es decir, en la parte superior de la estructura, pues hacer una especie de barricada con estos materiales. Ya en una fase posterior, aparte, esta modificación también afectó a las estructuras previas, a las estructuras del convento, y aquí, por ejemplo, en el refectorio se establecieron las caballerizas de la guarnición. Lo sabemos además porque se recuperaron un par de espuelas de jinete. En una fase posterior ya encontraríamos lo que son estructuras puramente militares, como baterías. Aquí podéis ver una de las baterías circulares del fuerte, es decir, aquí ya son construcciones puramente militares que se crean ex novo para pasar de una fortificación eventual a un fuerte puramente militar. Y tendríamos esa batería circular, pero también diferentes fosos, trincheras, o la gran batería, que es la que os he enseñado antes en el plano, que sería esta de aquí. En lo que se refiere a la cultura material recuperada, se constata una actividad militar importante. De hecho, fueron bastantes los hallazgos de piedras de fusil, que básicamente son unas piezas de sílex que son parte del mecanismo de disparo del arma. Se enganchan aquí en esta llave y al apretar el gatillo es lo que hace que se inicie la deflagración del arma y salga el disparo. Esta actividad militar parece ser que era o bien de combate o de entrenamiento de tropas, puesto que muchas de estas piedras, para empezar, se encontraron descartadas, es decir, desechadas, porque ya no servían, y aparte algunas de ellas estaban fracturadas por el uso. Todo lo cual nos dice que en esta posición se disparó durante un cierto periodo de tiempo como para desgastar estas piezas. También se han encontrado proyectiles de artillería que se relacionan con las baterías que os comentaba previamente, porque en este caso no tienen ninguna deformación por impacto y parece que se corresponden con proyectiles del calibre 15. Así como balas de mosquete, de fusiles, de armas unipersonales. También fue interesante el hallazgo de esta cabeza de pico, que nos remite a una constante obra de fortificación, que bien sería, por una parte, también para mantener entretenida a la tropa, para aumentar esas fortificaciones, ese proceso que hemos hablado de fortificación y de militarización, y también para continuar con las reparaciones, que serían necesarias también por el desgaste del combate. Y en cuanto a otro tipo de actividades, lo que tenéis en pantalla es una navaja de hierro que pensamos que sería empleada por los soldados, ya que no es un objeto militar estandarizado como puede ser una bayoneta, sino que parece algo mucho más personal, que sería empleada en las cuestiones del día a día. Y por otra parte, además, sabemos que era algo habitual, puesto que en otros yacimientos parecidos también se han recuperado este tipo de hallazgos. Y también estas pipas de fumar, pipas de kaolin, nos dice que si hoy en día fumar es una de las principales actividades para matar el tiempo, pues hace 200 años era exactamente lo mismo. Y los hallazgos arqueológicos también nos remiten a la personalidad, a quienes estuvieron aquí. En primer lugar, este botón es un botón de las milicias provinciales de Compostela, que en este caso era una unidad, como he dicho, miliciana, es decir, formada por voluntarios,
que cada provincia creó diferentes, y en este caso normalmente se utilizaban como punto de guarniciones para así liberar al ejército de operaciones, el ejército regular, que sería el más formal, el más potente, para las diferentes batallas y ofensivas. Y también fue interesante hallar esta medalla, creo que de San Francisco, que no deja de ser importante porque al estar en un destacamento anglo-español, pues bueno, nos remite efectivamente a que esto lo llevarían tropas españolas, ¿no? por su credo católico. En definitiva, pues bueno, estas excavaciones nos proporcionan información interesante sobre los métodos de fortificación durante la Primera Guerra Carlista, y resulta muy llamativo comprobar cómo se pasó de un estadio de defensa eventual, algo apresurado y bueno, dejarlo en un estado mínimo para esa fase militar, y de ahí cuando se pasó ya a una estructura, a un fuerte puramente dicho, completamente siguiendo los esquemas bélicos y castrenses de la época. El siguiente caso del que os quiero hablar es del asedio de Portugalete. Esto ya, a partir de aquí, hablaríamos de la Segunda Guerra Carlista. Y como el caso anterior, pues también estamos en el mismo teatro de operaciones, esa ría de Bilbao, y también Portugalete pues tiene una ubicación estratégica. Podéis ver perfectamente que se ubica justo a la entrada de lo que es, bueno, la entrada o la salida de la Abra de Bilbao, de la desembocadura en el estuario. Y decir que durante ambas guerras carlistas la ciudad de Bilbao, la capital, quedó completamente rodeada por toda una Vizcaya carlista, por lo tanto la única vía de comunicación que les quedaba para surtirse de suministros, tropas, municiones, era precisamente la vía fluvial, y por eso era crucial, tanto en las diferentes guerras, controlar el acceso a la ría. Y podéis ver perfectamente que desde Portugalete, pues bueno, es el punto en el que se puede cerrar y evitar que los navíos sigan hacia mar abierto. A lo largo del verano de 1873, la presión del ejército carlista fue en aumento en todo el teatro de operaciones. Es decir que, bueno, en ambas guerras carlistas, Portugalete permaneció bajo control liberal en un primer momento, ¿no? Y por ello, durante los diferentes asedios de Bilbao, pues la población se vio directamente involucrada en las operaciones militares. Es decir, cuando el ejército carlista va tomando fuerza, se hace las guarniciones liberales que andaban por el territorio interior, se retiran a las capitales, y en este momento es cuando se aprovecha para incrementar esa presión y para tratar de tomar Bilbao. La conquista de Bilbao lo que iba a suponer era un mayor reconocimiento a nivel internacional, para que, bueno, el ansia o el deseo carlista del Estado carlista fue que se le fuera concedida al menos la condición de mando beligerante. Y este incremento de la presión carlista se observa a lo largo de toda la ría. De hecho, las actividades principales van a ser el tiroteo de los buques, el asalto a pequeños navíos. Van a entorpecer lo máximo posible toda esa navegación fluvial. De hecho, esta es una imagen de la época en la que, bueno, se puede ver a los pasajeros totalmente agazapados, y además el navío este en concreto, pues bueno, se tuvo que blindar y se acompañó de escolta y de diferentes destacamentos para protegerlo. Y de tal manera que ya el 1 de agosto hay una primera intentona de ocupación de Castor Andéchaga, que carlista asalta la villa y obliga a los liberales a guarecerse en la iglesia de Santa María. Pero la reacción rápida de una contraofensiva desde Bilbao les logra expulsar. Esto no va a cejar en el empeño carlista por atacar esta población, y en otoño del 73 ya la localidad queda efectivamente bloqueada. Los carlistas se colocan en las diferentes alturas, también tratan de aproximarse por el otro lado de la ría, es decir, por las Arenas y Leioa. Y tanto Bilbao como Portugalete cada vez tienen mayores dificultades para surtirse de abastecimiento y demás. El asedio propiamente dicho comienza en
el 28 de diciembre, a finales del 73. Y en este caso, pues bueno, las fuerzas liberales se componen del batallón de Segorbe de infantería, que tenía unas 800 plazas, alguna compañía de ingenieros y únicamente 2 cañones, que en un contexto de asedio es el arma principal, viejos y en mal estado. Su mejor baza precisamente era algo externo a la guarnición, era un barco, la goleta Buenaventura de la Armada Española, que bueno, era un buque moderno y contaba a su vez con 3 cañones. En total, más o menos, el total de efectivos rondaría los 1000 defensores. Por parte carlista, tenemos a los 2 batallones de las Encartaciones y al segundo de Navarra a las órdenes de Antonio Dorregaray. Un total más o menos de unos 2000 efectivos. Aquí podéis ver un poco lo que sería la disposición de las fuerzas. En rojo los carlistas, que bueno, se fueron disponiendo en las alturas que rodean la población, estableciendo trincheras, baterías de mortero y de artillería, también, como decía, en la otra orilla. Y por contra, la defensa liberal, al no contar con elementos militares, como los que hablaba anteriormente, pues tiene que adecuarse un poco al urbanismo civil. Es decir, los puntos principales de defensa van a ser la iglesia de Santa María, la casa escuela, que sería esta de aquí, disculpad, el convento de Santa Clara, y es decir, que al final lo que se militariza es la propia ciudad, la propia villa. Y aquí podéis ver, ¿no?, cómo perfectamente pues, los carlistas con su disposición, si bien no contaban con mucha artillería y la artillería que tenían era bastante anticuada, dominan por completo lo que sería la población. Y aquí estaría la goleta de guerra que he comentado, que al final va a ser la que va a llevar el peso de toda la defensa. No obstante, evidentemente era un blanco bastante fácil de castigar y finalmente tuvo que retirarse. Como decía, tras más de 20 días de resistencia, la Buenaventura quedó en tan mal estado que su capitán no le quedó más remedio que abandonar la ría, por temor a perder el barco. Una vez esto sucedió, la guarnición terrestre, por así decirlo, aguantó un par de días y no les quedó más remedio que rendirse. Aquí podéis ver un grabado más o menos de cómo quedó Portugalete después del asedio, y de hecho todas estas casas que son en el Muelle Nuevo, pues bueno, fueron incendiadas en una de estas escaramuzas. Pues bien, lo que nos cuenta la arqueología es realmente interesante porque se han podido documentar contextos de destrucción importantes. Aquí tenéis una fotografía de la época donde se ve la iglesia de Santa María y la casa escuela, justo el edificio que está al lado, no seriamente dañadas por los diferentes impactos de artillería y de mosquetería. Pero es que a nivel arqueológico, en diferentes solares de la población, en las calles Víctor Chaval y Coscojales, se han detectado importantes niveles arqueológicos relacionados con este hecho. Se trata de estratos en los que, bueno, con una abundante presencia de cenizas, carbones, escombros e incluso material de la propia batalla. Como podéis ver, aquí está bala rasa de artillería, un trozo de una espoleta, de una granada, casquillo Remington o una bala de mosquete. Lo que estos datos nos muestran es el nivel de destrucción que alcanzó este asedio, porque evidentemente si esto se ha encontrado en un solar, significa que el edificio que había allí se derrumbó a consecuencia del asedio. Y también se han detectado diferentes marcas de impacto provenientes de los fusiles y de los cañones carlistas. En la iglesia, bueno, si alguno se quiere acercar algún día, pues se puede observar fácilmente los diferentes puntitos de marcas de disparos de fusil. Pero también lo más interesante ha sido documentar cómo en una casa particular, esta está también muy cerca de la iglesia, se han documentado estos impactos de artillería, que parece corresponderse con las balas rasas que os comentaba anteriormente. Y en este caso la arqueología nos cuenta, pues bueno, una historia que también la estamos viendo en Ucrania, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un objetivo civil, es una casa particular que sabemos por la cartografía que os he enseñado antes y por las fuentes escritas
que no soportaba ninguna infraestructura militar, ni era un punto defensivo, ni absolutamente nada. Podríamos pensar que se trata de disparos perdidos, de tiros perdidos, pero si os fijáis, se agrupan todos en torno al vano, a la ventana. O sea, evidentemente, la intención de esto era penetrar por el punto más débil, que era la ventana, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, en este caso la arqueología lo que da una prueba del ataque a la población no combatiente, que como decía, pues también lo estamos viendo en Ucrania. Así que para que veáis que, bueno, la guerra tristemente no ha cambiado demasiado. Las fuentes arqueológicas también nos indican cómo se reconstruyó la población. Como decía, Portugalete cayó en enero del 74 en manos carlistas. En ese momento empieza el asedio de Bilbao, que se liberará en mayo. En ese impasse de tiempo, lo que hace el ejército liberal es tratar de romper el cerco, y para ello se desarrolló una importante campaña en Somorrostro. Después de 3 sangrientas batallas, pues al final el ejército liberal logró romper la línea y Bilbao fue liberada el 2 de mayo. En estos momentos es cuando Portugalete vuelve otra vez a manos liberales y se inician las obras de reparación y también de fortificación, de nueva fortificación de la población. Y como decía, todo parece indicar que la reconstrucción de Portugalete fue bastante rápida. De hecho, no fue nada dramático. La cúpula de la torre de la iglesia fue sustituida por completo y la casa escuela pues también prácticamente fue renovada desde cero. Pero lo que ha sido interesante también es que en varias excavaciones del casco urbano, conducidas por Unai Aurrecoetxea, pues se ha podido detectar este proceso de reconstrucción cambió la trama urbana. Como decía, en los casos en los que se ha documentado esos potentes estratos de cenizas y carbones se corresponden con un proceso de destrucción que sigue una reconstrucción, y en este caso podéis ver que en esta manzana la cárcava, que es lo que sería la parte trasera de las casas, ¿no? Aquí sigue un desarrollo lineal, prácticamente recto hasta esta esquina, momento en el que los 2 edificios, o casi 3 que hay aquí, la ocupan y se proyectan hacia la otra calle. Esto lo que nos informa es de que en ese proceso de reconstrucción fue aprovechado para variar la trama urbana, conquistar un espacio que antes era público en este sentido, esa cárcava que seguía, y así agrandar las dimensiones de estos inmuebles. Perdón. Y también se ha detectado arqueológicamente que a nivel interno la distribución de los edificios varió. Y aunque, os he traído este ejemplo concreto de Portugalete, lo cierto es que se trata de un proceso que parece generalizado, porque en otros casos, como en La Guardia, en la Rioja Alavesa o en Hernán y ya en Guipúzcoa, se ha visto que se sigue una dinámica parecida. Es decir, que esos procesos de destrucción detectados o acaecidos durante las guerras carlistas son posteriormente reconstruidos y se aprovecha la ocasión para agrandar, en este caso, los edificios, y curiosamente se hace a costa de espacios que eran públicos anteriormente, como la cárcava en este caso. En el caso de La Guardia fue la muralla medieval, que se descarna, se hace más estrecha. Y esto más que nada es una hipótesis, una suposición, pero no es coincidencia tampoco que esta privatización de algo público se haga precisamente a finales del siglo XIX, cuando la ideología liberal burguesa pues ya queda plenamente asentada. Y en este sentido, pues simplemente terminar diciendo que las operaciones de asedio de estas guerras carlistas generaron contextos arqueológicos propios que se habían detectado, pero hasta el momento no se habían puesto en común, y tuvieron un impacto relevante tanto en el paisaje urbano como que llegaron a generar contextos arqueológicos propios, que al fin y al cabo es la prueba más evidente de cómo todo esto afectó a nuestro paisaje. El último caso del que os quería hablar es de un campo de batalla, el campo de batalla de la Celadilla, que se ubicaría en lo que era la frontera occidental del Estado carlista. Como os decía, la Celadilla es una sierra que se ubica en la Muga, entre Vizcaya y Burgos, ahí la tenéis señalada,
Y claro, podéis observar que se ubica en un punto estratégico, ¿no? Al final es, por un lado, como decía, la frontera, pero es que también controla la puerta de entrada al corazón de Vizcaya por el Valle del Cadagua, que discurre por aquí, e incluso es la puerta de entrada natural, bueno, una de ellas, desde Burgos a la costa. Pero es que además, durante las guerras carlistas, esta también fue una frontera militar, puesto que el ejército carlista ocupaba Vizcaya y los liberales quedaron dueños de lo que era la provincia de Burgos y Cantabria. Que si bien es cierto que se trató siempre de un frente bastante difuso, permeable y secundario, que en este caso era lo interesante de plantear este estudio, es decir, vale, sabemos qué es lo que pasa en el centro de la guerra, vamos a ver qué es lo que pasa en los frentes secundarios. Y como decía, se trató de un frente permeable, de gran movilidad. Aquí lo más normal era que tropas de un bando y otro cruzasen el frente, serían escaramuzas, golpes de mano, marchas contra marchas. Y lo interesante en este punto es que en la Celadilla no es un campo de batalla, sino que son varios campos de batalla, uno encima del otro. Hubo 2 acciones importantes ya en la Primera Guerra Carlista, 3 batallas relevantes o de cierta envergadura en la Segunda Guerra Carlista, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente, y aún en la Guerra Civil hemos podido recuperar restos de este último conflicto. Uno de los primeros datos que pudimos extraer de este estudio arqueológico fue que se trataba de un yacimiento tremendamente complejo. Aquí podéis ver parte de los hallazgos que realizamos a lo largo de 5 campañas de intervención. Y bueno, en primer lugar queda patente la extensión, ¿no?, del yacimiento, que esto no es un castillo medieval perfectamente limitado por sus murallas, ¿no? Aquí tenemos hallazgos dispersos, muy dispersos además, por varios kilómetros cuadrados en diferentes cotas y no necesariamente con una continuidad física clara. De hecho, la materialidad, claro, una bala disparada en el foco del combate puede acabar a metros o kilómetros de ese lugar, ¿no? En este sentido, pues como otros han apuntado, a diferencia de otros yacimientos arqueológicos, los campos de batalla concentran una actividad muy intensa en un periodo muy corto de tiempo. Y por esta razón, lo habitual es que no nos encontremos estratigrafía, es decir, los hallazgos, los materiales de batalla se suelen quedar en la superficie o cerca de la misma. Ha sido bastante relevante el hecho de constatar que cuentan con un estado de conservación bastante óptimo, es decir, en todas las intervenciones realizadas, en diferentes campos de batalla, no solo en la Celadilla, este puede ser el paradigmático, hemos recuperado restos materiales. Aquí podéis ver casquillos, incluso un proyectil de artillería completo, sin estallar, cartuchos, balas. Y además todos estos hallazgos nos hablan de diferentes batallas en el mismo sitio, pero también de diferentes fases y diferentes actividades dentro de la misma batalla. Esto que tenemos aquí es un estopín de fricción, es una pieza muy pequeña que simplemente sirve para disparar el cañón. Es decir, esta llave que veis aquí, en origen, iría inserta en este vástago y lo que se hace es meter toda la pieza en el oído del cañón, tirar de esa llave y en ese momento es cuando la pieza de artillería dispara. Como son piezas de un solo uso, cada vez que se usaban se descartaban. Entonces, gracias a eso, cada vez que encontramos una pieza de estas, sabemos que al menos ahí se hizo un disparo. Por tanto, tenemos el lugar aproximado de donde estuvo una pieza de artillería. Entonces, todo esto lo que nos va expresando es todo lo que pasó en este espacio. Perdón. Bien, también es cierto que hemos podido reconstruir parte de los combates. En este caso, por ejemplo, lo que encontramos es una concentración abrumadora de casquillos, los tenéis aquí marcados.
de casquillos de tipo Remington, que es el que con mayor profusión empleaban los liberales, que sería, bueno, esta imagen de aquí. Y esto lo que nos indica pues es una posición de disparo, ¿no? Pero si lo relacionamos tanto con la topografía como con lo que sabemos por las fuentes escritas, lo que estos materiales nos cuentan es un momento en el cual las tropas liberales lanzaron un asalto a la montaña. En este punto, que es donde lo encontramos, que es la campa de la Celadilla, es un punto en el que esa ascensión se para un momento, se crea una pequeña meseta, y aquí es precisamente donde los carlistas logran detenerles, porque si no hubiéramos encontrado tanta concentración de casquillos, eso indicaría que esas tropas siguieron. Pero al encontrar esto y al relacionarlo con las fuentes escritas, lo que hemos sido capaz de ver es que en este punto el avance liberal fue detenido y tuvieron que replegarse y esta batalla terminó con la victoria carlista. También ha sido interesante comprobar cómo los restos materiales nos hablan del desarrollo del Estado carlista. Me refiero en primer lugar a lo que es el sistema defensivo. Aquí lo que tenemos es un campo de batalla fortificado, una frontera fortificada y militarizada por los carlistas que se estructuran a diferentes niveles. En una primera línea defensiva estarían las colinas bajas del valle, estas de aquí, el Coruño y Bortedo, en las que se establecen diferentes trincheras circulares y reductos en las cimas. Es decir, lo que en el paisaje actual serían esta colina de aquí y esta de aquí. Se cavaron trincheras circulares y un reducto en cada cima. Y como veis, sería una línea de defensa avanzada. A continuación, en lo que es la Sierra de la Celadilla, se construyeron 3 órdenes de trincheras sucesivos, que además cruzaban los fuegos unas con las otras, y 2 reductos en las cimas principales. Pico Arbalicha o Pico Redondo, que es este de aquí, y Pico Celadilla, que es este de aquí. Y en la vaguada entre ambas una batería. Es decir, al final lo que tenemos es un sistema defensivo muy complejo, muy desarrollado, que lo que anticipa es lo que veremos en la Primera Guerra Mundial, con esa guerra de trincheras tan devastadora. Y lo que os comentaba de la campa de la Celadilla es este punto de aquí, que como veis es donde el asalto liberal vendría por aquí, y justo en este lugar es donde fueron detenidos. Y como decía, a lo largo de todo este campo de batalla encontramos diferentes elementos defensivos, como esta trinchera que veis en pantalla. Esto sería un reducto, que básicamente es la fortificación de una cima, en la cual se excava un foso muy profundo, y sería una especie de última defensa, último punto defensivo. Pero es que también los hallazgos de munición nos hablan de este desarrollo que alcanzó el Estado o la administración carlista. Aquí lo que tenemos son una serie de estadísticas de la munición empleada a lo largo de la guerra, en diferentes batallas. Somorrostro, 1174, Monterrey, también. Estas dos van en orden cronológico, a lo que me refiero. Uno de los mitos que se tenía de este conflicto es que los carlistas siempre iban armados con armas de mala calidad o antiguas, con el fusil del abuelo, y que al comienzo de la guerra tenían mucha profusión de tipos de armas que les obligaba a ir a diferentes mercados a abastecerse, lo que era un problema porque, claro, al final no es lo mismo si tú compras 1.000.000 de cartuchos a un único proveedor que si lo que tienes que hacer es buscarte la vida para ir comprando diferentes municiones. Pero lo que los datos de la Celadilla demuestran es que hacia el final de la guerra prácticamente toda la munición carlista se unifica y se homogeneiza al sistema 50-70, que es el que veis en pantalla. Empleado en unos fusiles, tipo Springfield, y es que además el ejército de la administración carlista fue capaz de establecer sus propias factorías para la creación de esta munición y crearla con un marcaje propio, que es el Vizcaya Ugarte. Por todo lo cual, es bastante llamativo y bastante impresionante comprobar cómo en poco menos de 3 años un embrión de Estado carlista es capaz a nivel militar de todo este desarrollo. Como decía, en este campo de batalla no se trata de uno solo, sino de varios, uno encima del otro. Hemos encontrado balas de avancarga de la Primera Guerra Carlista, de 1836.
Una época en la que el soldado tipo sería el que veis en pantalla, de estilo napoleónico, con esos grandes chacós e incluso todavía con espada. Estos casquillos de la Segunda Guerra Carlista ya corresponderían a otro tipo de soldado, que es mucho más ligero, con esa especie de visera. Ya la espada desapareció, solamente el fusil y la bayoneta. Y por último, cargadores Mauser ya de la Guerra Civil, donde el soldado o el hombre de armas, diríamos, el guerrero, iría armado de una manera totalmente diferente a lo que encontraríamos en la primera, ¿no? Que todo esto, a su vez, claro, no es solamente una superposición material, es también una superposición incluso, me atrevería a decir, generacional, ¿no? Todos conocemos el fuerte vínculo generacional que tiene el carlismo, incluso hoy en día, y por ello no sería descabellado pensar que diferentes generaciones de carlistas, abuelo, padre e hijo, acabarán peleando precisamente en los mismos lugares donde pelearon sus antepasados. Y curiosamente en la guerra civil es algo de lo que se es plenamente consciente. Hay partes de guerra que literalmente dicen: han construido trincheras en la Sierra de la Celadilla, en el Monte Orbaliza, han construido trincheras las mismas de las carlistas arregladas. O sea, que sea consciente de que se estaba peleando encima de campos de batalla antiguos. Que volvemos a traer a colación el tema de Ucrania. No sé si lo visteis, pero hace unos meses hubo soldados ucranianos que excavando trincheras en los alrededores de, bueno, ahora no recuerdo la localidad, se topaban con restos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, al final, todas estas dinámicas, la potencialidad de la arqueología lo que tiene es evidenciar todo esto, ¿no? Esto también está relacionado con la evolución de la propia guerra. Es decir, en un mismo lugar, en la Celadilla, encontramos este tipo de restos de la Primera Guerra Carlista, ¿no? De un armamento que todavía es muy rudimentario. Estas balas, tanto las de mosquetería, fusilería, como las de artillería, no dejan de ser esferas macizas que se introducen por la boca del cañón junto a la pólvora y se realiza un disparo cada vez y hay que volver a cargar, lo que es un proceso bastante lento, y todavía la bayoneta tiene un importante papel y el cuerpo a cuerpo es bastante común. Ya en la Segunda Guerra Carlista, o bueno, mejor dicho, antes de comenzar la Segunda Guerra Carlista, se introducen una serie de modificaciones. Es decir, bueno, se raya el ánima de los cañones, que es la parte interna. Eso lo que hace es que la bala, al salir disparada, salga girando sobre sí misma y eso le da mayor estabilidad. La forma de las balas, en vez de ser redonda, es ojival, como veis en pantalla, que tiene mayor aerodinamismo y también mayor capacidad de penetración. También se introduce el cartucho metálico, el latón en este caso, que le da mucha más potencia, y la retrocarga, es decir, que ahora las armas se cargan por la parte posterior, lo que ello a su vez implementa la cadencia de disparo. Y además se prueban pólvoras más eficaces. Todo esto lo que hace, bueno, y junto a las granadas de artillería, que ya empiezan a ser también de forma ojival y con una potencia mucho mayor. Todo esto lo que hace en general es aumentar la letalidad de la guerra. Y ya en la guerra civil lo que tenemos es la generalización del famoso Mauser de cerrojo, ¿no? Que puede llegar a cargar hasta 5 cartuchos, pero bueno, también ya se introducen las ametralladoras, las granadas de mano y todos los elementos de la guerra mecanizada, tanques, coches, camiones y aviones de combate. De hecho, esta pieza que veis aquí es un aislador de porcelana que la encontramos en un puesto de vigilancia antiaéreo, y gracias a los datos arqueológicos y a las fuentes escritas, sabemos que se trataba de un lugar en el que había un pequeño destacamento, se trataba de un observatorio, y mediante cable telefónico, de ahí el aislador, avisaba a la fábrica de la Robla en Balmaseda de la presencia de aviones enemigos. Entonces la fábrica, con la sirena que tenía pues para llamar a los turnos, mandaba el aviso a los ciudadanos de que buscasen refugio y tal. En suma, en síntesis, lo que tenemos es, en un mismo lugar, restos de un momento en el que la guerra es así, que hay cargas cuerpo a cuerpo, uniformes todavía coloridos, vistosos, en el que todavía se mata y le ves la cara al otro y cómo muere en tus manos, a un momento en el que ya esto es parte del pasado. Ya se introduce la aviación, que es el alejamiento total de algo tan fuerte, ¿no? Y tan emotivamente potente como es el quitarle a una persona,
y en este momento ya es cuando se tira una bomba y bueno, y ya el piloto en este caso pues no sabe, no tiene ningún tipo de problema afectivo, ¿no? En este sentido. Y bueno, esto es más que nada una curiosidad. También la CELADIA dio una sorpresa, que en este caso fue documentar el primer objeto de arte de trinchera, trench art que se llama. Que bueno, este tipo de arte básicamente es, bueno, seguro que lo habéis visto en muchos sitios, es cuando objetos militares son modificados por los propios soldados para crear otro objeto. Véase, por ejemplo, es muy típico con casquillos hacer mecheros o incluso pequeños relicarios, cosas de este tipo. Y en este caso lo que encontramos fue lo que parecía un casquillo Remington roto, pero si posteriormente nos dimos cuenta de que había sido cortado intencionadamente por esta parte de aquí y además se le había practicado un orificio cuadrangular, que esto estamos bastante seguros de que fue algo intencionado. A día de hoy no podemos asegurar para lo que sirve. Sí que es cierto que en contextos similares de Argentina se ha encontrado que de esta manera hacían pipas para fumar. Introducían una caña de pluma de ave y con el casquillo, con ese agujerillo, pues lo hacían usar como pipa. Y finalmente, para terminar con la CELADIA, pues bueno, os he hablado mucho, ¿no? de que son yacimientos complejos, difíciles de estudiar por una serie de características, ¿no? Que al final, bueno, ya he hablado un poco de ellas, y en este caso, pues también hubo un aporte de carácter metodológico. Es decir, normalmente cuando alguien piensa en una excavación arqueológica, es, pues bueno, seguir el método estratigráfico, ir retirando capas de tierra y documentar esta secuencia. En este caso procedimos de la misma manera en lo que pensábamos que era una trinchera carlista y establecimos un sondeo y aquí establecimos otro más. Pero ¿cuál fue el problema? Que no encontramos ningún material arqueológico. Cero. Ni de la guerra carlista ni de ninguna otra contexto. Entonces, ante esta situación lo que propusimos fue un nuevo acercamiento. Que en este caso sí que es cierto que se venía ya desarrollando desde hacía bastante tiempo en el contexto anglosajón, en el mundo anglosajón, y es el empleo científico del detector de metales. Esto lo que se hace es combinar el detector de metales con un sistema de posicionamiento global, un GPS, y los datos geográficos se vuelcan sobre un sistema de información geográfica, un mapa. Lo que hacemos los arqueólogos es ir recorriendo el campo de batalla de manera sistemática, extraer esos hallazgos, embolsarlos, etiquetarlos, realizar una serie de toma de datos, de fotografías, de fichas individualizadas. Pero claro, todo esto hay que hacerlo de manera científica y con las autorizaciones correspondientes, porque, bueno, todos sabemos el daño que están causando y que han causado irreparable muchos, aficionados armados con este detector de metales y con nula conciencia patrimonial que se han dedicado a expoliar yacimientos y nos han privado a la sociedad en su conjunto pues de ese conocimiento. Y con todo este sistema, ¿qué es lo que conseguimos o qué es lo que hemos conseguido? Pues pasar de esos 0 hallazgos que os comentaba anteriormente a casi 1.300 elementos de esas 3 diferentes épocas que hemos dicho, y con una metodología correcta, una toma de datos rigurosa y con la transparencia académica que nos debe caracterizar, pues en este caso pues lo que hemos podido hacer es reconstruir estos combates. Aquí tenemos el reducto carlista del Coruño, que sería esto marcado en amarillo, las diferentes trincheras, y como veis pues queda patente en este caso una importante resistencia carlista, que todos estos casquillos coloreados en verde son esos 50-70 de los que hablaba anteriormente y que solamente los utilizaron las tropas carlistas, por lo cual esta mayoría de hallazgos aquí lo que nos habla es de una resistencia realmente dura. Y como conclusiones generales de la ponencia, pues simplemente mencionar que esta arqueología del conflicto carlista ha demostrado el fuerte impacto que estas guerras tuvieron en el paisaje. Por un lado,
con la destrucción, reconstrucción de las villas, todo esto de lo que he hablado, que generó contextos arqueológicos propios y por la sensación que da en diferentes puntos. Pero es que es incluso aún más llamativo. Aquí esta imagen a mí siempre me ha chocado. Es una casa en Hernani, en Guipúzcoa, que aún a día de hoy tiene insertadas en su pared 2 granadas Whitworth de una batería carlista que se ubicó en Santiago Mendi, y llevan ahí, pues eso, 149 años, ¿no? Y todo esto también forma parte de un paisaje cotidiano, ¿no? Pero que no es percibido como tal, que hoy hablas de las guerras carlistas y de este impacto de la asedio de Portugalete y tal, y parece que pues nada más material que la guerra, ¿no? Para demostrar que esto también forma parte de nuestra historia. Este impacto en el paisaje también se concretó en la creación de campos de batalla intergeneracionales, en los que se superponen diferentes conflictos y más aún en el caso de la Celadilla, pues hemos visto cómo esta intervención está dando para mucho, ¿no? Arroja luz sobre uno de los elementos más desconocidos de la guerra, que son los frentes secundarios. Gracias al método empleado hemos podido discernir diferentes batallas, diferentes fases dentro de una batalla, diferentes actividades, y también nos da esa información de ese tránsito de cómo se guerrea, cómo se pelea en una guerra premoderna, y cómo al final con la guerra civil pues todo más o menos cambia, se hace mucho más destructivo y mucho más dramático. Y finalmente pues también aunque no hemos tratado aquí en profundidad, no solamente hemos hablado de lo de San José, pues también se realizó una importante labor de construcción de fortificaciones, que fructificó en diferentes arquitecturas como fuertes, cuarteles, pero es que también afectó a obras previas, como tapias aspilleradas, torres, y como decía, pues este impacto no solo generó nueva construcción, sino que también afectó a la construcción preexistente, como puede ser estas 2 aspilleras abiertas en la ermita de San Formerio, pero también esa reutilización que comentaba de la iglesia de Portugalete, o otra serie de casos. Todas estas fortificaciones formaron parte de una lógica sistémica, es decir, tenían relación tanto con las fortificaciones análogas como con las enemigas, como con el territorio en el que se asentaban. Formaban un conjunto, una realidad múltiple, heterogénea y muy compleja, que no obstante hasta época reciente no se ha estudiado de esta manera, ¿no? Siempre se ha puesto el foco en lo individual. Y para que os hagáis una idea, pues después del asedio de Bilbao se manda a construir una línea de fortificaciones y que abarcaría más o menos todo lo que veis en la pantalla, y ni siquiera eso. Parte de esas defensas, de esas estructuras, ni siquiera aparecen ahí, pero sería toda esa parte desde el monte Ollargan hasta el mar. Y y a día de hoy, pues decir que siguen necesitando de programas de investigación y consolidación. Como decía, también se trata de unas guerras globales, ¿no? A pesar de esa visión excesivamente local de las que hemos hablado. Y el conflicto va más allá de la mera cuestión sucesoria. Fue una lucha entre 2 formas de ver el mundo, 2 idiosincrasias antagónicas y excluyentes. Por eso tenemos que ubicar estos conflictos en las controversias surgidas por el alumbramiento de la contemporaneidad. Es decir, el siglo XIX es un momento en el que muchas cosas cambiaron en muy poco tiempo y para siempre. La revolución política, la revolución liberal, transformó las ideas del mundo, pero la revolución industrial transformó el mundo material. Frente a esta modernidad se formaron movimientos anti-altermodernos que defendían la pervivencia del viejo orden. Materialmente se expresaban, como hemos visto, en cerámicas de producción local y en armamento de producción local. Por otro lado, esas fuerzas de la contemporaneidad o de la modernidad partían de una cultura material industrializada y globalizada. La munición Remington, artillería Krupp, son todos nombres extranjeros y se encuentran de la misma forma en un pequeño destacamento de la montaña alavesa que en un fuerte en la Pampa argentina. Pero ante esto, lo que el carlismo, junto a otros diferentes movimientos, representó fue una acción política y militar
en defensa de lo que se percibía como el viejo mundo, ¿no? Esas viejas tradiciones que se veían amenazadas y chocaban contra precisamente una cultura liberal burguesa, que es en estos momentos cuando se globaliza y se extiende. De hecho, una vez se solventan estas contradicciones internas, lo que tenemos es una de las épocas más depredadoras y destructivas de Occidente, ¿no? Que es el colonialismo. Y por eso precisamente, bueno, la revolución liberal terminó por imponerse globalizando su propia cultura. Pero lo más interesante aquí es que también generó sus propias controversias. A pesar de que el carlismo defendía ese mundo tradicional, ese mundo antiguo, de hecho atacaba deliberadamente los caballos de la modernidad como los trenes o la telegrafía, no le quedó más remedio que modernizarse y construir su propia munición para enfrentarse con una mínima garantía a sus enemigos. Y en este caso, pues bueno, los casquillos 50-70 forman parte de todo eso. En suma, siguiendo lo que dice Reinhard Hosselek, nos encontramos en una época de collada, en una época en la que muchas cosas cambian de una manera muy profunda y lo que tenemos es un viejo mundo que desaparece y el alumbramiento de la contemporaneidad que bueno, más o menos es de lo que disfrutamos hoy en día. Y si bien en el caso del Reino de España pues fueron las guerras carlistas, estas controversias en otros países, pues en Estados Unidos fue la guerra de secesión, en Argentina sus propias guerras civiles o en Italia su proceso de reunificación. Y también, volviendo a lo que decía de la época del colonialismo, creo que es importante cómo esta arqueología es necesaria y debe estudiar estas guerras. No solo por el conocimiento histórico que genera, novedoso, como hemos visto, sino porque es capaz de generar un pensamiento crítico alejado de visiones nacionalistas, de discursos oficiales que muestre pues, que detrás de cada bala, casquillo y granada pues hay una historia de imposición y de violencia. Y finalmente decir que las guerras carlistas no solo generan campos de batalla, fuertes, torres y asedios, también generan una importante memoria colectiva que estaba muy presente a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y de hecho la ciudad de Bilbao, nuestra ciudad, es un caso paradigmático en este sentido. Cada 2 de mayo, el día de la liberación de la ciudad, de la 1874, se hacía una gran festividad, diferentes actos de celebración y había un seguimiento multitudinario. Aquí probablemente, no sé si lo reconoceréis, pero es una imagen de este museo. Esta es la puerta de la entrada por la que habéis entrado todos vosotros. Y podéis ver que está completamente abarrotado de gente en este día de la celebración. De hecho, el momento central del 2 de mayo era subir en procesión a Mayona, por las escaleras que hay aquí, precisamente, y en el monumento al Panteón de los Auxiliares, un monumento a la libertad, pues se hacía una deposición floral y se declamaban una serie de discursos a los pies de ese monumento que veis en pantalla, ¿no? Que se trata de un monumento funerario conmemorativo que además guardaba los restos de algunos de los combatientes caídos en las diferentes guerras carlistas. Al final, todo lo que rodeaba al 2 de mayo se convirtió en un lugar de memoria para todos los bilbaínos y bilbaínas. Es decir, aquí se identificaba la ciudad, se expresaba su pasado histórico y su vínculo con el carlismo. Bueno, ¿cómo terminó todo esto? Pues en la guerra civil, por una vez en su historia, el carlismo resultó vencedor, al menos en 1939, y se dedicó a borrar, mutilar y deshacer sistemáticamente todos los elementos que glorificaban su pasado de derrota, ¿no? Esto es lo que queda del monumento de los auxiliares, que podéis ver que es básicamente esta pilastra de aquí, pero sin las placas. Actualmente, si tenéis curiosidad, cualquier día subiendo las escaleras de Mayona a la izquierda, lo podéis ver cerca del campo de fútbol. Está, marginado y desplazado de su lugar original, aunque sí que es cierto que en los últimos tiempos pues el ayuntamiento ha colocado una placa y se siguen realizando homenajes y demás. Pero como decía, para la mayor parte de la sociedad bilbaína forma parte de algo anecdótico o incluso olvidado, de una amnesia social generalizada. Pero en esto pues yo también creo que la arqueología tiene algo que decir, ¿no? Y por eso es importante estudiar estas batallas olvidadas y estos fortines en ruinas, porque a través de la divulgación de diferentes actividades, charlas, jornadas de puertas abiertas y tal, pues
lo que intentamos hacer es recuperar en parte la memoria de unos hechos históricos que al final son centrales en nuestra historia reciente. No se puede entender el País Vasco, ni siquiera la ciudad de Bilbao, sin su papel durante las guerras carlistas. Y simplemente pues finalizar agradeciendo nuevamente al museo la oportunidad y la invitación a dar esta conferencia, y espero que haya sido de vuestro agrado, que haya sido de vuestro interés. Y si ahí tenemos nuestras redes sociales en las que vamos divulgando parte de esta historia y anunciando nuestras actividades, y si hay cualquier duda, pregunta, debate, pues estaré encantado de contestarla. Muchas gracias.